La cantidad de migrantes que intentan llegar a Estados Unidos ha aumentado a pasos agigantados en las últimas semanas. El gobierno de Texas, por ejemplo, emitió una declaración de emergencia para buscar fondos adicionales. Y la canciller mexicana Alicia Bárcenas explicó que su país está desbordado por las más de 8.000 personas que llegan cada día a la frontera norte. Más hacia el sur, la crisis humanitaria aumenta en la ciudad mexicana de Tapachula, cerca de la frontera con Guatemala, mientras que el Servicio Nacional de Migración de Panamá estima que en lo que va del año el promedio diario de personas que cruzan por la peligrosa selva del Darién es de 1.400 individuos, un número que nunca antes se había visto en este país. La puerta 36 de la valla metálica que divide a México y Estados Unidos, ubicada en Ciudad Juárez, Chihuahua, se abrió la mañana del domingo para dejar pasar a los pacientes migrantes que luego de una travesía de kilómetros y esperar por horas, lograron su objetivo de ingresar a El Paso, Texas. Dramáticas escenas en la frontera entre México y Estados Unidos. Decenas de migrantes saltaron el miércoles la barda fronteriza aprovechando los trabajos que se realizan en la estructura en la ciudad de Tijuana. Una vez que cruzaron, las personas indocumentadas corrieron rápidamente hacia territorio estadounidense a entregarse a la patrulla fronteriza para pedir asilo. La Dirección de Atención al Migrante aclaró que los elementos del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional que vigilan la zona no están facultados para arrestar o impedir que las personas intenten cruzar la frontera. Estados Unidos ha advertido que las personas que entran de manera irregular a su territorio son repatriados de manera inmediata a México o a su lugar de origen. En agosto hubo un récord de casi 233,000 migrantes que cruzaron la frontera sur de Estados Unidos, y la escalada continúa en septiembre. En lo que va del mes, autoridades mexicanas han detenido a 189,000 migrantes, lo que supone un promedio de 9,000 personas cada día. Desbordado también el sur de México, donde la presión migratoria ha obligado al gobierno a trasladar a miles de migrantes a otros puntos del país. Otro país de tránsito, Costa Rica, anuncia la declaración de emergencia nacional después de registrar 60.000 llegadas solo en septiembre. A los migrantes no se les pueden poner muros ni barreras. Les deben garantizar sus derechos humanos. Y después cruza legal a los Estados Unidos. ¿Cómo les va? Buenas noches, bienvenidos. Esto es Redacción Abierta. Como lo vieron recién, vamos a enfocarnos en a veces lo que justamente se evidencia en los medios a nivel internacional, que son esos 3.100 kilómetros más o menos que tienen de frontera Estados Unidos y México, y toda la atención se concentra ahí. Pero el problema es más amplio, es más grande. Digo problema porque las personas que no van a hacer turismo a aquellas zonas, sino que bueno, van buscando algún tipo de oportunidades, salen con lo opuesto e intentan migrar, bueno, se topan con alambrados, con boyas electrificadas, con riesgo de vida, con un montón de situaciones que justamente vamos a charlar con las personas que están aquí. Pero por ejemplo, ahí también en el table veíamos que Costa Rica está por declarar la emergencia porque hay una situación muy complicada entre lo que se llama el tapón de Darién, que es la frontera entre Colombia y Panamá, y el paso hacia el Triángulo Norte, y de allí a México y a Estados Unidos para migrar, para buscar por lo menos una vida mejor. Más de 200.000 personas intentaron cruzar la frontera con Estados Unidos en el mes pasado, y dicen, bueno, viene siendo el número migratorio más grande de los últimos tiempos. Esto es algo que se repite, algo que tiene solución, algo que gestionan en realidad los gobiernos, o lo ven como una problemática. Por eso he invitado gente que sabe y no voy a seguir hablando yo. Diego Puente Rosa es doctor e investigador de la Universidad Católica de Córdoba. Diego, ¿cómo te va? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas ¿Cómo noches. andamos? Muy bien. Mariano Sarabia, colega de aquí de los CCRT. ¿Cómo andamos, Mariano? Gracias nuevamente por estar. Gracias, Martín. Y Pablo Sigismondi, un gustazo tenerte por acá nuevamente, Pablo. Hacía mucho que no venías, gracias, Bueno, gracias. a ver, empiezo más con el análisis por ahí general, pero ya me voy también a esa experiencia que tuviste vos por la zona, Pablo. ¿Estuviste cuántos meses por allí? Estuve 3 meses viajando desde Tijuana a Ciudad Juárez, haciendo todo un trabajo que después fue rechazado en la revista de la National Geographic,
a partir de la situación del muro y los migrantes y toda la cuestión que estás mencionando. Quédate ahí porque está más que bueno esa vivencia de primera mano. Es un hallazgo tenerlo a Pablo en Córdoba, digamos, siempre anda girando por el mundo. Mariano, a ver, uno le llama crisis migratoria. Migración ha habido a lo largo de toda la humanidad y también ve el riesgo al que se exponen las personas, las familias que van buscando, no sé si algo mejor o no, que encuentran y termina en un montón de gente, de personas, de familias en la frontera, maltratados, hacinados. ¿Cómo se entiende esto, Mariano? Sí, yo lo dividiría en dos partes. Por un lado, el colonialismo, ¿no es cierto?, el neocolonialismo, la explotación de los pueblos, la destrucción de pueblos enteros y de estados por parte de Occidente y sobre todo del imperio estadounidense. Vemos como hoy, en estos días, otra vez disfrazado de misión de paz internacional, están ocupando de nuevo Haití. Haití lo han destruido, lo han ocupado y no le han mejorado para nada la situación. Es verdad que hay una situación dramática, pero todas las misiones de la ONU han empeorado, nada ha mejorado. Entonces, si Haití no fuera una isla, bueno, de hecho hay un problema migratorio también con República Dominicana, pero si no fuera una isla, esa gente, ¿qué crees que querría hacer? Querría irse y buscar otro lugar. Acaban de destruir y de cometer un genocidio en Arsaj, lo hemos hablado semanas atrás. La semana pasada, Occidente es absolutamente responsable y esa gente, bueno, si no tiene contención en Armenia, va a terminar caminando de alguna forma queriendo irse a algún lado, ¿no es cierto? Bueno, ahí hay una situación especial porque está rodeado por enemigos, por Turquía, por Georgia, pero Occidente primero destruye y después dice, che, ¿qué pasa? ¿Por qué pasan estas crisis? Les llaman crisis, ¿no? Eso por un lado, se podría profundizar, pero por otro lado también veo una puesta en escena. Esto es una payasada lo que acabamos de ver, porque realmente si están los camarógrafos, si están los periodistas mostrando cómo criaturas se suben, cruzan el muro y lo relatan como un partido, ahora bajan, corren, no sé qué. Me va a decir que si la intención de países como Estados Unidos, con la mayor tecnología del mundo, es que no haya paso con las posibilidades que tienen hoy, por supuesto que lo podrían frenar. Ellos, con la complicidad de países aliados o cómplices, ¿no es cierto? Lo mismo en Europa. Estamos viendo el fracaso absoluto de la Unión Europea, el fracaso de Schengen, que era una unión aduanera. ¿Por qué deja que pase esa puesta en escena? Porque necesitan mano de obra esclava. Porque ellos hacen esta puesta en escena. Nosotros estamos hablando acá que terrible, que terrible. Entonces, meten preso a 5 o 6, mueren otros 5 o 6, y otros 5 o 6 seguramente llegarán a su destino, y el empresariado, el gran capital, necesita esa mano de obra en negro, esclava, temerosa, que ni siquiera puede protestar, ni sindicalizarse, ni nada. Entonces, eso lo necesitan. Abona un poco la teoría de lo que dice Mariano, para aquellos que nos están mirando. A ver, algunos gobernadores del sur de Estados Unidos, cargan en colectivos las personas que llegan y pasan la frontera y las llevan a Nueva York como para que tenga un impacto mayor. Digo, esto contado y relatado por estos mismos medios, ¿no? Digo, ¿cómo lo ves vos? A ver, como por donde quieras empezar, ¿no? Bueno, me voy a centrar quizás en el video que empezamos a ver al principio. Lo primero que tenemos que entender es que esta crisis migratoria no es solo de Estados Unidos, sino es una crisis migratoria regional, ¿sí? Que empieza desde Sudamérica y termina en Estados Unidos, por la voluntad o no, o por el forzado, la huida forzada de miles y miles de personas que necesitan salir de sus lugares, y esto tiene múltiples causas, ¿sí? Lo común es que todos quieren llegar a Estados Unidos como una tierra soñada. Por otro lado, creo que lo que sucede dentro de Estados Unidos se reduce a una cuestión política. Vos lo acabás de decir muy bien. La colado en el medio de la previa de un proceso electoral que tiene el año que viene, ¿no? La frontera sur, a ver, no nos olvidemos de que Trump había aplicado el título 42, que implicaba deportaciones express y la denegatoria de solicitudes de asilo por una cuestión de emergencia sanitaria, que Biden llegó al gobierno diciendo que lo iba a sacar, y hoy, a 3 años de su gobierno,
acaba de vencerse ese título 42 recién en mayo, entonces le produce todo un colapso. A todo esto en la frontera sur, la mayoría de gobernadores republicanos se ven afectados en sus capacidades y, como bien lo relataste, empiezan a enviar micros, ¿sí?, llenos de migrantes a las ciudades santuario, las ciudades demócratas, como por ejemplo Nueva York, donde ahora el alcalde Adams manifiesta de que está colapsado y Adams, mismo demócrata, entra en conflicto con el presidente Biden. Entonces se mezclan un poco varias cosas, ¿sí? La cuestión humanitaria, por un lado, que es cierto, que es lo que sucede con millones de personas que atraviesan desde la selva del Darién hasta los desiertos de México, y después la cuestión política interna de Estados Unidos, que se mete en el medio, como bien dijiste, a menos de un año de las elecciones. Y pidiendo, bueno, a ver, si sabremos en este momento electoral argentino, digamos, que cómo se cuelan las demandas de mano dura, de endurecimiento de políticas migratorias que se tiran republicanos y demócratas en los debates pidiendo más y más y más mano dura. Pablo, vivencias del lugar, primero, para poder entenderlo, ¿no? Sí, he tenido lo que decíamos, una vivencia muy grande, porque además hice ese trabajo que comentaba en la frontera física que separa Estados Unidos de México. En la zona, la frontera está dividida en dos tramos, el tramo que está al este del Río Grande, donde el propio Río Grande o Bravo hace el límite geográfico entre Estados Unidos al norte, México al sur, y luego a partir del Paso Ciudad Juárez, la frontera es geofísica, va siguiendo líneas, no tiene un límite natural, de uno y del otro lado es el mismo ambiente geográfico, el mismo paisaje. Y es justamente ahí donde se han hecho y se hacen las vallas y los distintos modos, las distintas construcciones para evitar el paso. Ese es el tramo que casualmente hice, que podríamos relatarlo años, pero tiene entre otras particularidades, entre otras particularidades tiene el hecho de que hay muchos lugares donde esa frontera cruza por túneles, donde hay hechos túneles y por los túneles se trafica, por ejemplo, droga o se trafican propios seres humanos, desde un lado hacia el otro. Esto está perfectamente documentado con fotografía, video, etc. Y por el otro lado, relatar que en realidad la crisis, como se llama, de los migrantes y los refugiados, es a nivel global, porque en un mundo cada vez más desigual, en países centrales que se dedican a destruir a otros países, es imposible que no haya migración o que no haya refugiados. Pongo el caso muy concreto de lo que acaba de suceder hace 2 meses en el África Central con Níger, con Burkina Faso, lo que está sucediendo con Níger, Burkina Faso, Mali. Países absolutamente exfoliados por Francia principalmente, donde Francia aplica una política neocolonial llamada France-Afrique, donde Francia roba los recursos naturales, el uranio, el petróleo, el gas, los bosques, los minerales, absolutamente. Pensar solamente en esta relación. Francia es el primer país del mundo en su matriz energética en cuanto a lo nuclear. El 80% de la energía francesa se genera a partir de centrales atómicas. Francia no produce un solo gramo de uranio y todo ese uranio lo trae de estos países del África, que viven en un estado de semi-esclavitud, una política que ellos mismos definen como la France-Afrique. Es decir, la crisis de los refugiados, la crisis de los migrantes no se daría si no tuviese un marco geopolítico, donde, como dijo Mariano, Occidente en gran medida es responsable. Sí, que le estalle en la cara, digamos. Exactamente. Le estalle en la cara ese doble estándar que tienen. Un doble, triple. Mira, Francia asesinó a Patrice Lumumba. Francia asesinó a Thomas Sankara. Francia asesinó a Muammar Gaddafi. Libia, que era el país más próspero y mejor organizado del África hasta hace 12, 15 años atrás, hoy es un polvorín dividido, destruido, diezmado, con población que no se sabe dónde está, que desaparece. Claro, y ahí viene la pregunta, ¿qué va a hacer esa población? Como decías vos, Mariano. ¿A dónde se va esa gente? Y podríamos relatar como Libia, que lo conozco personalmente, el mismo caso de todos estos países de África que he mencionado, y el caso emblemático que a mí me marca la vida, que es Afganistán. Afganistán es un país
absolutamente destruido. Primero por la Unión Soviética, después por las potencias occidentales. Hoy, entre Afganistán, Ucrania y Siria, está la mitad de los refugiados del mundo. El 52% de los más de 40 millones de refugiados que hay hoy en día en el planeta vienen solamente de esos 3 países. Claro. Y por supuesto que la responsabilidad en el caso de Ucrania, de la guerra, de Rusia y demás, es decir, nosotros estamos asistiendo hoy que entre refugiados y migrantes hablamos de más de 108, 110 millones de seres humanos están deambulando fuera de su hogar, buscando un sitio más seguro, un sitio donde puedan vivir un poco mejor. Esta es la realidad. Un ejemplo clarito. Lo que no podríamos negar es que nadie se quiere ir de su casa. Yo me voy de mi casa a pasear, me voy a trabajar, me voy a estudiar, me voy a sacar fotos, pero no me iría de refugiado. Ninguno de nosotros nos iríamos si las condiciones en nuestro lugar de nacimiento, de origen, están apropiadas. Hay que pensar, un país arruinado, destruido como Siria, con una guerra impuesta desde hace más de 10 años, lo que contaba Mariano en el Cáucaso, ni a hablar, donde tanto Occidente como Rusia han abandonado completamente a Armenia, lo han abandonado, que se arreglen los armenios como puedan. Total, es un país pequeño, es un país que no tiene recursos naturales, es un país que ya no le interesa a nadie. Los 100 y pico mil de habitantes de Artsaj, Nagorno-Karabaj, se han ido la mayoría, sí, creando otra crisis la semana pasada. pasada. Otra crisis de refugiados. Los miles y miles de personas que mueren al año cruzando esa tumba que es el mar Mediterráneo. Mirá cómo la historia a veces va para atrás. Hace 2000 años, en la época del Imperio Romano, el Mediterráneo era el Mare Nostrum, el mar que unía a los pueblos, el mar por el cual te comunicabas desde Europa al África. Hoy en día el mar Mediterráneo se ha transformado literalmente en una tumba. Quédate ahí, Pablo, porque los traigo. Está interesantísimo. Obviamente necesitaríamos varios programas para hablar de las diferentes regiones y las diferentes crisis de refugiados. Decía en la intro que muchos lo ven como una problemática, hablan de poner leyes restrictivas y demás, en vez de gestionar, la verdad, o sentarse y acordar políticas. Y bueno, ya sería desandar políticas por parte de algunos países como Estados Unidos para lograr mejores condiciones en los países de origen de los migrantes. Llamó mucho la atención un spot hecho por un actor muy querido por muchas generaciones, sí, Carlos Villagrán, hablando como Kiko y hablándole a los migrantes. Mira, fíjate lo que decís, lo charlamos acá. Te viene para acá, cuidado, que aquí está una glorieta y te vais a tropezar. ¡Ay, cuidado! ¡Ay, una vuelta cayó encima de un carro! Todos quedaron destrozados. ¡Hay que hablar de la ambulancia! ¡Ay, Dios mío! Todo quedó destrozado. Bueno, pues igual, la chusma de los coyotes siempre te dejan tirado. Es mejor decirles que se larguen, que se vayan. ¡Lárgate, lárgate, lárgate, que me desesperas! Y después, cruza de gas a los Estados Unidos. Cuestionado, repudiado de spot por muchas personas de México, cruza legal a los Estados Unidos. Parece la manera de gestionar esta crisis. Diego, ¿cómo lo analizas? ¿Cómo se gestiona? Déjame seguir confiando en la inocencia de Kiko y que fue utilizado, que no se me caiga un ídolo. Obviamente esto está pensado por el gobierno de Estados Unidos como una manera amable y disfrazada para tratar de gestionar algo que esto no sirve para gestionar. No sirve esto, como tampoco sirven las distintas políticas que viene utilizando Biden desde su gobierno. El vencimiento del título 42, como te decía recién, parecía que reflotaba o parecía que permeaba un poco la idea o las ilusiones de mucha gente de ingresar a Estados Unidos, pero aún así lo que aplica es el título 8, que lo que hace es jugar con esas ilusiones, ¿sí? ¿De qué manera se juegan con esas ilusiones? Atrayendo a la gente hasta la frontera, ¿sí?
haciéndole creer que a través de una aplicación como la CBP One, que es una aplicación a través de la cual las personas solicitan una entrevista migratoria para ser gestionado en la frontera, y a través de eso, a través de esa entrevista, si resulta creíble la persona, se le otorga un permiso de ingreso. Lo único que hace es generar un cuello de botella de más y más personas que, ilusionadas con esa política, llegan a la frontera pensando que van a ingresar, y lo único que se produce es esperas, se produce la alimentación de la industria securitista y de la industria migratoria, donde los que se alimentan son todos los coyotes que están alrededor, ¿sí? No nos olvidemos que dentro de Estados Unidos hay empresas contratistas y subcontratistas de centros privados de detención donde se alojan, y eso es un negocio, ¿sí? Como también el negocio de todos los actores que intervienen en el proceso y en la ruta migratoria, como decíamos recién, que va desde el Darién hasta Estados Unidos. Entonces, termina en algo que... Pero está diciendo cruce legal, digamos, o sea, y les... Bajo una ilusión... Y les tira la responsabilidad. Bajo una ilusión que, si vemos los números de los ingresos legales comparado con los ingresos ilegales que hubo a Estados Unidos, son insignificantes. En lo que va del año, ya más de 1 millón de ingresos de personas indocumentadas a Estados Unidos. ¿Y en qué vale ese spot o en qué vale esa ilusión? No tengo el número, pero ha sido insignificante la cantidad de permisos o de visas que se le ha entregado a migrantes para ingresar. Mariano. Sí, yo insisto en el razonamiento de recién, y tomando lo que dice Diego y lo que dice Pablo. Primero, está clarísimo que nadie quisiera irse de su casa, como dice Pablo. Eso nos tiene que quedar muy en claro, digamos, para la gente que está mirando, ¿no? Nadie... Porque demonizar y criminalizar al migrante es la moneda corriente hoy en todo el mundo, y acá también. Y los candidatos en esta campaña lo están haciendo. Entonces, primero lo que dice Pablo, nadie se quiere ir de su casa. Se van porque han destruido esa sociedad de sus países, ¿no? Con distintos métodos. Segundo, lo que dice Diego, lo que decía yo recién, es muy fácil para potencias de primer mundo, del llamado primer mundo, controlar, si quisieran controlar. No puede ser que más de 1 millón de personas pasen ilegal. Si realmente hubiera una intención, no pasarían. Entonces, abren y cierran el grifo por otros motivos, ¿no? Y usarlo aquí, decir esa barbaridad, ese cinismo, esa perversión, es totalmente falso, porque no dan permisos legales. Justamente porque quieren gente en situación de semiesclavitud o de esclavitud en negro. Pero la tercera cosa que cierra el círculo es que esos gobiernos, tanto el gobierno de Estados Unidos o de las potencias europeas, también están en contra de sus propios pueblos. Son esclavos y son cómplices del gran capital. Para ellos quieren gente en negro y gente esclava, pero si realmente gobernaran para sus pueblos, para los estadounidenses, por ejemplo, los llevarían y los pondrían en blanco, porque de esa forma se resuelve la crisis demográfica y la crisis previsional. No hablemos tanto, traigámoslo a Córdoba, Sí, donde sí, también acá... Hasta decir, mira, podrían tener una mirada de conveniencia. Hasta egoísta. Mira, la gente que nos está mirando sabe que los cordobeses y las cordobesas cada vez tienen menos hijos, por un montón de cuestiones, ¿no es cierto? No se casan, a lo sumo las parejas tienen 1 o 2 hijos. Sí, va cambiando la cuestión, digamos. Estamos envejeciendo como sociedad. En vez de criminalizar al hermano boliviano, al paraguayo, al que sea, lo que hay que hacer es acogerlo con los brazos abiertos y ponerlo en blanco, porque esa gente va a estar aportando para bancar a un cordobés jubilado. Y eso mismo pasa en el primer mundo, pasa en Estados Unidos y en Europa. Entonces, ¿por qué los gobiernos no lo hacen? Porque trabajan en realidad no para sus pueblos, sino para los grandes empresarios que quieren seguir explotando lo más que puedan. En ese clip que veíamos al inicio también, para entender puede llamarse el berenjenal que es Estados Unidos, algunos estados del sur tirando boyas electrificadas sobre el río Bravo, el gobierno central diciéndole que las retire, esos estados
reponiendo las boyas para que no crucen los migrantes o los mojados. Esas son payasadas, porque son proyectos basados en el miedo, y el miedo lleva al odio. Es miedo para su población, para su población, pero hay que decirle a la gente que nos mira que las migraciones nunca son queridas, pero siempre han existido y siempre son buenas. Bienvenido sea que Argentina se ha constituido, somos de los pueblos originarios, somos africanos y somos europeos también. Y todos los países, es como la canción de Drexler, movimiento, somos movimiento. Y siempre es bueno que llegue gente. Sería mejor que no se tuvieran que ir, pero si por cualquier circunstancia llegan acá, bienvenidos sean. Y lo mismo debería ser allá. Entonces, no se coman el verso de la crisis migratoria y los malos que son, los malos, feos y sucios que son los migrantes. ¿Cómo, por lo menos de lo que pudiste ver, y ahora también está por algunos cuestionado, ¿no?, el papel que tiene México en esto, en cómo gestiona la gente que ingresa por el sur de México, que va hasta el norte, digamos, ¿cómo la gestiona esa crisis? México es también verdugo de todos los pueblos de Centroamérica que llegan a su territorio. México es el país de paso. Desde Tapachula al sur, en el estado de Chiapas, para llegar desde el estado de Chiapas al sur, Tapachula, que es el sitio por donde mayor cantidad de migrantes llegan. Desde Guatemala. Desde Guatemala, pero a su vez arrastrando todo lo que viene de Sudamérica, de Panamá, de El Salvador, de Costa Rica, de Nicaragua. Todo se transforma en un embudo que normalmente cruza por ese sitio, por un río que hay. Y digo es verdugo porque esos migrantes en México pueden morir, pueden ser transformados en esclavos, son la carne de cañón de los coyotes. Yo tuve la posibilidad durante... Pero vos decís México es verdugo como es. Me queda poquito tiempo, Pablo. Los países, hacia los pero es verdugo países. como, digamos, como política de Estado o lo que ocurre ahí adentro, porque bueno, se ha jactado muchas veces el gobierno mexicano de ser abierto hacia la migración. Como política de Estado, México hace un papel de Estado tapón para que los migrantes no lleguen a la frontera estadounidense. Pongo el ejemplo, yo tuve la posibilidad de subirme al tren de la Bestia y viajar con los migrantes en el tren de la Bestia. ¿Alguien se imagina en su vida que se va a subir al techo de un vagón y que va a trasladarse durante 2.000, 3.000 kilómetros de tren en el techo de un vagón, al aire libre, con frío, con calor, con todas las condiciones atmosféricas, que va a tener que bajarse por las escalinatas que unen un vagón con el otro, a hacer sus necesidades entre los vagones mientras el tren va en movimiento? ¿Alguien imagina la cantidad de gente que muere mutilada porque cae del tren, porque simplemente se duerme y cae desde el techo del vagón? Entonces, esto es en realidad un drama de características muy grandes a nivel humanitario, pero también demuestra esto que te estoy diciendo. México actúa como Estado tapón porque a su vez los estados del primer mundo, y eso también lo hace Europa con los países, por ejemplo Marruecos, Turquía, lo hacía con Libia, etcétera, utilizan una especie de compensación a los países que detienen los flujos migratorios. Entonces, si México se dedica a hacer que el flujo migratorio que va desde Centroamérica y que cruza su territorio disminuya, Estados Unidos lo recompensa. Por dar otro ejemplo, para un mexicano cualquiera es muy fácil cruzar a Estados Unidos. Simplemente se toma un avión, un colectivo, llega a la frontera y de alguna manera probablemente pueda pasar. Para un centroamericano tiene que cruzar todo el territorio de México, 2 millones de kilómetros cuadrados, más de 3.000 kilómetros, tiene que hacerlo de forma ilegal dentro de México, ya sea en tren, ya sea del medio de transporte que pueda, para recién arribar a lo que ellos le llaman la línea, es decir, la línea fronteriza. Y recién a partir de ahí intentar el cruce. Acá hay, por ejemplo, un coyote cobra entre 8, 10 mil, 15 mil dólares para llevar a un migrante hacia el lado estadounidense. No lo hace de ninguna manera gratis. Un coyote encierra, tengo fotografías de esto, encierra a la gente la va llevando en medio del desierto para cruzar por determinados lados. Por ejemplo, yo estuve 4 días en un sitio que se llama el Sázabe,
que era en ese momento, como todavía no tenía toda la frontera vallada, se había transformado en una especie de cuello de botella. Ellos van llevando los grupos de migrantes en distintos colectivos, la mayoría gente que viene de Centroamérica, y aunque ustedes no lo crean y se los puedo mostrar en fotos, los van encerrando en una especie de jaulas para que esos migrantes a lo largo de esa ruta, que puede durar semanas, no se escapen, porque lógicamente si vos te vas llevando el coyote y ves que ya está cerca de la frontera, vos decís, bueno, ahora me rajo del coyote. Que no se les escape la mercancía. No se le escape justamente eso, que es un producto que ha transformado en esclavitud. Y aclarando un poco lo que dice Mariano también, ellos mismos, me queda poquito tiempo, ellos mismos se lo dicen. Cuando en el Valle Imperial de California se necesita mano de obra abundante, que es esta la época para recoger las manzanas y las peras, bienvenidos sean todos los migrantes, porque son semiesclavos. Cuando no los necesitan, viene la crisis. Viene la crisis. Claro, un ciudadano estadounidense cobra $20 por hora para recoger manzanas y peras. Un migrante por $5 en cualquier condición, niño, mujer, lo que sea, lo hace ese mismo trabajo, ¿no? Excelentemente sin ningún tipo de derecho. Ejemplificado. Gracias a los tres. Estaría para hablar muchísimo más, pero la verdad le hemos dado una linda vuelta al tema. Nos vamos a la primera pausa en Redacción Abierta. A la vuelta venimos y hablamos sobre un aniversario que se cumplió y que están reivindicando los ex trabajadores y la gente que cubrió y estuvo en la toma de la cervecería Córdoba. 25 años, hablamos con las protagonistas. Ya venimos.